El cómic no es literatura. No me maten, esperen un segundo. Estas palabras normalmente la gente no las entiende, ya que normalmente la gente piensa que un cómic es literatura, y que si digo yo que el cómic no es literatura, estoy diciendo que no es arte. Y entienden, en consecuencia, que estoy diciendo que el cómic no vale nada, ridiculizando todas las historias de grandes genios como Alan Moore o Frank Miller, o de mangakas como Naoki Urasawa, o autores de comedia como Francisco Ibáñez. Que no, es todo lo contrario. Cuando yo digo que el cómic no es literatura, es porque busco exaltar lo que realmente es. Una singularidad, otro tipo de arte. Primero vayamos con el problema de llamar el cómic un tipo de literatura, porque si ya vamos con que es un tipo de literatura, también podríamos decir lo mismo del cine, de la animación, de las series de televisión, ya que al final del día todos ellos tienen diálogos. Todos ellos son previamente escritos. Si bien no de forma tan explícita como ocurre en el cómic, en el que la escritura es su medio de habla, aún así en base toda historia tiene un guión. Otra cosa es el medio por el cual se expresa, que si bien en el cómic también se utiliza la escritura, lo que realmente importa en este medio es la expresión dibujada, es decir, en resumen, el dibujo. De la misma manera que en el cine, la expresión es básicamente la cinematográfica, con actuaciones de personas reales, combinando todo esto con música, ambientaciones y efectos especiales. Exactamente lo mismo con las series. Todos ellos, por el medio en el cual están, hacen que se expresen las historias de tal modo que no es literatura. Porque verán, la construcción de una historia en literatura se basa solamente en la escritura, en leer y tú mismo crear en tu mente cómo es el escenario. En cambio en el cine tú ves cómo es el escenario. Hay un elemento de percepción y luego de intuición. Exactamente lo mismo con el cómic. Tú ves lo que intenta representar el autor. En cambio, en la escritura tú solamente lees lo que él quiere que tú intuyas que hay. Básicamente no hay ninguna percepción, solo intuición. Todo se hace mediante solo palabras. Es por eso que se entiende que es literatura. La literatura es, por tanto, todas las historias que se narran únicamente del modo escrito. Y de hecho, decir que es literatura, tener que necesariamente compararla con esta diciendo que es literatura, es lo peor que podría pasar, ya que en cierta medida es como si tú dijeses que la única manera en la cual el cómic pueda ser arte es decir que es como un libro. Tener que necesariamente ponerlo al mismo nivel que un libro para ser considerado digno de ser arte, cuando no. En síntesis, el cómic es otro tipo de arte. El cómic es autónomo. Es, en pocas palabras, el noveno arte, ya que tradicionalmente ha habido una división de tipos de arte, que es básicamente, en primer lugar, la arquitectura, en segundo lugar, la poesía, literatura, en tercer lugar, la danza, en cuarto lugar, la música, en quinto lugar, la pintura, en sexto lugar, la escultura, en séptimo lugar, el cine, y así con otros. Por lo que no es necesario decir que el cómic es arte porque sea literatura. El cómic es arte solo por ser un cómic.